Buenas noches, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios porque podemos vernos, podemos comunicarnos a través de este medio. Gracias a Dios por estos devocionales de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Gracias por este día, gracias por todo lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado, lo que hemos estudiado, lo que hemos terminado, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas hacemos cosas, las terminamos o dejamos pendientes para mañana, pero aún así sentimos la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar en esta noche para empezar. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos bendices y nos guardes. Gracias, Señor, por este día. Gracias por los cuidados, por nuestras familias, por la iglesia, Señor, por cada una de las necesidades, pero sobre todo también por cada una de las bendiciones que recibimos de parte tuya. Padre, permítenos que esta noche podamos salir bendecidos, Señor, todos a la vez en esta plática de tu palabra, Señor, como ejemplo que nos das para todos nosotros. Perdona nuestras faltas en Cristo Jesús. Amén. Pues que fue hace 2 días, se celebraba algo muy especial, el Día del Padre. El Día del Padre. Dice el Salmo 103:13, con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Vivimos en una cultura machista, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y no lo digo para malentender, porque vivimos en donde se ve que un hombre rara vez demuestra su afecto, quizá por el temor de ser criticado, quizá por el temor de, sí, pues de ser señalado como alguien débil, quizá, por ser tierno, porque hasta ahí puede llegar, como lo vamos a ver. Pero lo que no podemos negar, hermano, es que un padre siempre va a amar a sus hijos como sean. Siempre de alguna forma es tierno con sus hijos, como sean. A mí en lo personal me produce ternura y siempre me emociona recordar a mi papá por todos los buenos ejemplos que de él recibimos como hijos. Digo hijos, fuimos 13 hermanos, 7 hombres y 6 mujeres. Y la verdad, en toda nuestra vida sentimos el amor incondicional que mi papá nos tuvo. Siempre me lleno la boca de hablar con muchas palabras del ejemplo que él nos dio a lo largo de la vida, que él nos dio, que estuvo presente con nosotros. Siempre recibimos su apoyo, siempre fue un guía para nosotros. Y la verdad, pues sí, es tristeza pensar en él porque ya no está con nosotros, porque siempre hemos recordado las promesas que Dios hace para nuestra vida y Él siempre nos animaba a hacer eso y a no rendirnos, a seguir en la palabra, ¿verdad? Un buen ejemplo de padre, yo creo que es eso, y Él nos los dejó porque un buen ejemplo de padre ama, un buen ejemplo de padre protege, cuida, provee, corrige, enseña, disciplina, comunica sus sentimientos, a veces de una forma muy abierta, a veces de una forma complicada, porque a veces así es, pero sobre todo sabe reconocer y también como padres aprendemos a pedir pues disculpas cuando nos equivocamos. Personalmente les digo, de mi papá aprendí todo. Aprendí grandes lecciones y a veces en presencia, a veces en plática. La compañía de él en momentos difíciles siempre era una fortaleza. A larga distancia, cuando estábamos, o en presencia, siempre lo fue. Pero la fe que nos demuestra a nosotros como hermanos, como familia, todos los días, y el amor y la manera que Él nos enseñaba a comunicarnos con Dios también, eso nos hace admirarlo un poco más. Sí, pues son muchos los nombres que nosotros como hijos le damos a nuestros papás. Muchos le decimos papá, otros le decimos papi, papito, padre, jefe, ¿verdad? Yo creo que tratar de dejar impreso todo lo que significa y encierra cualquiera de estas palabras que significan básicamente lo mismo, no debe ser tarea fácil. Si esto representa tanto
e implica demasiado el uso empleado de la palabra padre, porque va a describir el estado de un hombre que tiene uno o más hijos, ¿sí? Pero que sobre todo tiene una responsabilidad, porque no me dejan mentir, ustedes hijos, primeramente, ¿verdad? Porque ustedes llevan en la mente a sus padres porque saben que son unas personas misericordiosas y son cuidadosas, ¿sí? Nosotros confiamos en un Padre Celestial que es de esta manera también. Nuestros padres terrenales tienen experiencia porque ellos han nacido antes que nosotros o nacieron antes que nosotros. En el caso mío, mi papá tenía una experiencia enorme. Él no terminó la secundaria, pero fue maestro, sí, él era doctor, él era consejero, él era autoridad. Él fue muchas cosas. Sí, los caminos de él fueron más largos, quizá, de lo que nosotros hemos caminado. Pero con eso nos ha enseñado y nos hizo diestros. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hizo capaces para poder caminar cualquier senda. Sí, yo creo que debemos aprender a poner atención en los consejos amorosos y sobre todo a tiempo que un padre terrenal nos da, que tu padre terrenal te da, porque es importante. No debemos desechar el aprendizaje nunca. Y no digo el de tu escuela, no digo el de tu maestría, de tu doctorado, porque es importante, sin lugar a dudas. El que te da tu papá. Sí, debemos ser conscientes que somos bienaventurados el haber contado con un padre en el caso de nosotros y en el caso de ustedes quizá que todavía lo tienen, el contar con la presencia de esos padres e intervención todavía en la vida de ustedes. Deben sentirse bienaventurados, jóvenes, hermanos, amigos, que esta noche están escuchando. Es difícil a veces decirlo cuando lo tienes, pero cuando ya no lo tienes, yo creo que es mucho más difícil. Sí, porque quisieras tenerlo. Y hoy que ustedes lo tienen, eso les digo, siéntanse bienaventurados. Sí, porque esa presencia terrenal de un Padre es el ejemplo de un Padre celestial que nosotros tenemos. Como cristianos, como hijos de Dios. Si tú recibes un buen ejemplo de tu Padre, sigue sus pasos. Nunca los vas a dejar. Nunca vas a dejar ese buen ejemplo. No menosprecies la corrección de de aquella persona que solo quiere tu bienestar, y ese es tu papá. Ese es tu papá. O quien esté haciendo el papel de tu papá. Yo creo que debemos aprender a ser agradecidos con eso, porque a veces pensamos que están en contra. Hermanos, amigos, jóvenes, adolescentes, la Biblia nos muestra diferentes ejemplos de padres que amaron a sus hijos de forma entrañable. Podemos mencionar algunos, quizá, quien no se acuerda de Job, que ofrecía sacrificios a Dios pidiendo perdón y misericordia, pues alguno de sus hijos había pecado. Él no sabía quién, lo pedía, porque sabía que algunos hijos habían pecado y estaba ofreciendo sacrificios por el perdón de eso. Eso demuestra el gran interés que Job, como padre amante y preocupado por la salvación de sus hijos, él sentía esa responsabilidad. Aquí nos parece que Job anhelaba que sus hijos fueran reverentes, que conocieran que todo lo bueno que tenían provenía de ese ser supremo que habita en los cielos, que es nuestro Padre Celestial. Pudiéramos mencionar también a Abraham. Tantos años para haber cumplido la promesa de que Sara diera a luz a su hijo Isaac. Sí, entre Abraham y Isaac había una relación muy estrecha, sin lugar a dudas. Observamos a un Isaac obediente y sujeto a su padre, como muchos hijos habremos sido, o los hijos, o los padres, si quieren, que sean sus hijos de esa manera. Pero a mí me parece muy interesante cómo Abraham, sabiendo que ya no le quedaban muchos años de vida, envía a su hijo, a un siervo, a buscar esposa para Isaac, cuando Isaac ya tenía 40 años y todavía no se había casado. En aquella época pues se vivían tiempos diferentes, ¿verdad? Como ahora a los 40 años podríamos decir que Isaac estaba en la primavera de su vida.
en aquellos años. Pero si Isaac le hubiera tocado vivir en este tiempo, el reto que le hubiera tocado enfrentar, el estar soltero a esa edad, no hubiera sido fácil. Lo hubieran acusado de ser un hijo de papi, de mami, quizá, ¿verdad? O no sé cómo le quieran llamar, quizá lo hubieran señalado como mujeriego, no sé, por los años que tiene. Sí, pero allá estaba Isaac. Quién sabe si en sus oraciones con Dios platicaba sobre cómo le gustaría que fuera la mujer de su vida. Y vemos un padre aquí más que nada, este ejemplo que le estoy dando, un padre amante que hace jurar a su siervo que contraría entre la parentela de Abraham una esposa para Isaac. Conocemos la historia hermosa de cómo Dios tenía todo acorde a todo lo que se da y el siervo consigue la mujer para Isaac. Pero aún nos debe conmover más profundamente ese amor tan grande que puede llegar a sentir los padres por sus hijos e hijas. Fíjense, eso de preocuparse por buscar una pareja para que su hijo, para una pareja correcta para su hijo, ¿no? La adecuada. En aquellos tiempos así se acostumbraba. Esa era su cultura, esa era su tradición, pero existen lugares en nuestro mundo que aún se acostumbran. ¿Sí? Tú como joven, da gracias a Dios que tienes unos padres que puedes tener confianza en expresarles la necesidad de tener una pareja, hombre, tu hombre, una pareja mujer, tu mujer, una pareja hombre. Tienes esa confianza de decirle, porque es importante contarlo con la aprobación de Dios, pero con la dirección también de tus padres. Sí. Otro padre que llama la atención es Jairo. ¿Cómo no acordarnos de Jairo? Un hombre aparentemente acomodado, tenía buena posición social, pero cuando un hijo se enferma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces no hay dinero, no hay posición social que lo ayude. ¿Sí? Este hombre, a mi parecer, era muy inteligente. En algún momento él tuvo que haber escuchado hablar de Jesús de Nazaret y escuchar que él hacía milagros extraordinarios. Entonces, ni perezoso ni corto, fue en busca de la única persona que podría hacer algo a favor de su hija casi moribunda. Sí. Y la verdad me asombra hasta dónde puede ser capaz de llegar los padres por amor a sus hijos. Quizá digas, me asombra. No, lo comparto. ¿Sí? ¿Hasta dónde pueden llegar los padres por amor a sus hijos? Jairo fue perseverante. Jairo obtuvo el milagro anhelado para su hija. Aún después de muerta, Jairo tuvo la fe de que Jesús podía hacer algo por su hija. ¿Sí? Cuánta indignación en esta noche yo puedo decirles que la verdad nos puede producir en nuestros corazones como muchas veces se denigra y se subestima la figura paternal. Si algunos se atreven a decir que madre solo hay una y que padre puede ser cualquiera, el mundo lo puede decir. Pero eso no es cierto, porque padre también solo hay uno. ¿Sí? Culturalmente se nos ha enseñado a ver al padre como la figura fuerte, como la figura insensible quizá, y lo vemos como el proveedor nada más, quizá algunos. ¿Sí? Como el que pone la ley y el orden, y se nos olvida, hermanos, amigos, de que muchas veces salen a trabajar hasta enfermos, o salimos a trabajar hasta enfermos, para tener sostén a la familia, no hay más. Tal vez muchos hijos no han visto llorar a sus padres, no nos han visto llorar, por la preocupación quizá, pero no saben que cada lágrima que nosotros derramemos, o que tu papá derrame secretamente allá, en su cuarto, en el baño o donde esté, es ante la presencia de Dios pidiendo por ti, pidiendo por nosotros. Al menos eso nosotros lo hemos experimentado. Pero tenemos un ejemplo mejor. Jesús presentó un ejemplo del amor de un padre hacia su hijo cuando relató la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Cómo recibió a su hijo todo sucio, todo abandonado, cómo le perdonó todo a pesar de haber cobrado antes su herencia y malgastado. Definitivamente, hermanos y amigos, las Sagradas Escrituras revelan el carácter de un padre verdaderamente amoroso. El proverbista y rey Salomón hablaba en sus dichos de cómo su padre David le había enseñado el temor y la reverencia a Dios. Vemos en algunos pasajes de la Biblia cómo sufrió David cuando a sus hijos le sucedía algo. El dolor que le causó a Absalón cuando se rebeló contra él. Y cuando yo pienso, y como les digo, cuando pienso en mi papá que yo tuve aquí en la tierra, a veces se me salen las lágrimas y mi familia es testigo. ¿Por qué? Porque me acuerdo de la ternura, hermanos.
de ver todos los sacrificios que Él hizo por nosotros, a pesar de ser muchos, en serio, de observar cómo aún cuando no merecíamos nosotros que Él tuviera misericordia porque habíamos hecho alguna obra mala o nos habíamos portado mal, Él siempre tenía paciencia, tenía piedad con nosotros. Siempre yo admiraba y sigo admirando la forma, incluso de cómo, cuando recuerdo a Él caminando con todos sus instrumentos de trabajo, y en el campo, en la oficina, porque digo, mi papá fue de todo. Sí, y a veces íbamos al lado de Él, o atrás de Él, o incluso adelante de Él, pero siempre queriendo lograr hacer lo que Él hacía. Como dije una vez, yo podré lograr muchas cosas, quizá podré subir un escalón más alto. Quién sabe si alguna vez pueda tener suficiente provisión económica o un estatus social. Quizá, no sé, no lo sé, hermanos. Pero créanme, no habrá dinero en el mundo. No habrá todo sacrificio suficiente, nada humano que yo pueda hacer para pagar todo lo que mi papá hizo por mí y por todo ese amor que nos mostró a mis hermanos y hermanas. Pero esta noche yo quiero decirte, eso lo siento yo. Y si yo siento eso por mi papá, Pedro, ¿puede usted imaginarse, hermanos, el amor que siento hacia mi Padre Celestial? Esa noche yo quiero dejártelo. Ese Padre que no escatimó ni a su propio Hijo para que yo tuviera redención. Ese Padre cuando estaba en el vientre de mi madre, sí, me dio forma. Me dio un carácter. Nuestro Dios, hermanos, amigos, que ha sido proveedor y que nos ha guardado del peligro de la muerte, ese que trata con nosotros en silencio en la noche, que nos acompaña en la soledad a veces más intensa que como padres, que como hijos sentimos. Jehová, hermanos, quien cuando nos hemos sentido desmayar nos renueva y nos impulsa a seguir adelante. Ese Dios al que no me canso de adorar, porque no hay con qué pagar, porque no hay gratitud suficiente, ni acto con el que podamos nosotros ser recíprocos por todo el bien que nos ha hecho. Si alguien me estuviera escuchando esta noche, o me está escuchando en esta noche, o por alguna razón, hermano amigo, te has apartado de ese tierno, de ese sublime amor que nuestro Padre Celestial nos tiene, esta noche yo te invito a retomar esos brazos amantes de nuestro Padre Altísimo. No me importa cómo estés, no debe importarnos cómo estamos, ¿sí? Yo te invito esta noche, vuelve porque Él está llamando. Nuestro Dios está ansioso de abrazarte. Nuestro Dios está atento para sanar cada herida que podamos tener. Y aún tú que le sirves, aún tú que tienes un puesto en tu iglesia, y tal vez sientas que no has podido conservar y no has podido conocer ese amor tan paternal y grandioso, porque pues quizá no hayas tenido un amor paternal terrenal. También puede pasar, ¿sí? O porque tal vez el papá que tuviste o que has tenido terrenal, pues no está ni en la ayuda que tú esperabas. Habla con Dios. Dios te está diciendo esta noche, ven a mí, yo te responderé, dice la palabra. Pídele que llene tu necesidad, dile que abra tus sentidos para que puedas recibir ese amor tan especial que tú necesitas y ese amor único que nuestro Dios tiene para nosotros. Es una experiencia tan incomparable, hermanos y amigos, que no hay manera de explicar. Pero se siente tan hermoso cuando, en serio, que todo nuestro ser se satura de amor espléndido y más especial del mundo, que ese amor es el que Dios, el Padre, siente por ti, porque tú eres la creación, porque tú eres su hijo. Y en estos días, donde se reconoce la labor de un padre y en donde se reconoce su amor hacia sus hijos, debemos de reconocerlos también nosotros como hijos, el esfuerzo que han hecho, porque nosotros podemos ser felices y no limitarnos a una fecha
como hace 2 días o como un mes específico. Debemos vivir cada día reconociendo la labor y honrando a nuestros padres terrenales, pero también debemos vivir esto porque es un mandamiento, porque es un mandamiento, ¿sí? Un mandamiento que Dios nos ha dejado a nosotros, nuestros hijos, y un mandamiento con promesa. Y esta noche yo te recuerdo Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.